Bien, señores, estamos con el doctor Julio Arvizu, es procurador anticorrupción, para conversar de lo que está pasando en Brasil. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, José, por la invitación. A ver, ya el viernes se firmó, ya está obligado y sacramentado, ahora sí. Hoy empiezan, ya deben haber empezado hace aproximadamente 30 minutos las declaraciones de los primeros personajes de Odebrecht. ¿Qué expectativas, qué debemos esperar de lo que está ocurriendo allá en Brasil? Bueno, José, mira, lo primero que habría que decir es, ya lo hemos conversado bastantes veces acá, la herramienta de la colaboración eficaz o de la delación premiada es la herramienta por antonomasia para combatir el crimen organizado. No hay otra que permita conocer por dentro el despliegue criminal de una organización de esa magnitud o de organizaciones que se concertan con funcionarios públicos de distintos países y que además van comulgando intereses, distintas organizaciones. Ya no es el viejo esquema anterior que pudimos sufrir en los 90 acá en el Perú, de una sola organización criminal monocorde, monolítica, con una cabeza bicéfala si quieres, pero una sola asaltando el Estado por dentro. No, ahora son varias organizaciones que confluyen en intereses, pero que en otros casos tienen, ¿no?, expectativas distintas. Ese crimen se combate de esta manera. No hay ninguna otra forma que permita conocer desde adentro cuál es ese despliegue criminal, cuáles son las jerarquías, cuál es digamos, la asignación de los roles a cada miembro de la organización, cuál es digamos, su intercambio con funcionarios públicos. El modus operandi que tenían dentro, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad, ¿no? Y todo lo demás entonces, ¿no es cierto?, entra en ese ámbito de una cifra negra. Generalmente no lo conocemos, generalmente no sabemos qué pasó, generalmente eso se convierte en impunidad. Por lo tanto, en lugar de ser un mecanismo de impunidad como algunos reclaman, es decir, la delación premiada, los beneficios que se le puede otorgar a quien, reconociendo el delito, se somete a la colaboración eficaz, es una medida contra la impunidad, ¿no es cierto?, contra esa impunidad a la que estamos acostumbrados. Partiendo de esa base, lo que viene es básicamente, primero, la confirmación de algunas tesis que ya ha adelantado la Fiscalía, producto de algunas declaraciones de funcionarios de Odebrecht. Por otro lado, es la confirmación de eso a nivel de documentos que tendrán que presentar quienes están acogiendo a la colaboración eficaz. Y yo creo que es obviamente también la apertura de otras líneas de investigación y la incorporación a la investigación de otras personas que hasta este momento no estaban siendo investigadas, y la ratificación de la responsabilidad penal de algunas que sí venían siendo investigadas. Ahora, a ver, yendo por el punto con el cual usted arranca, se ha hecho críticas permanentes al Ministerio Público y a algunos de los fiscales, ¿no es cierto? Se le dice, oye, o sea, todo lo que tenemos nosotros viene de Brasil, todo tiene que ser delaciones premiadas, todo tiene que ser declaraciones. ¿Dónde está la chamba del fiscal? ¿Dónde está la chamba de investigación, el sabueso del fiscal, el que huele por dónde va el caso? ¿Dónde está la ruta, el que pide documentos, que pide prevención? ¿Dónde está eso? Usted me dice que acá el sistema es, primero sumérgete a pedir las colaboraciones eficaces. A ver, es que si fuera solamente la colaboración eficaz y nada más la única herramienta del fiscal para investigar, los únicos imputados y los únicos condenados en su momento, o por lo menos sometidos a la imputación y a la responsabilidad penal, serían los funcionarios de Odebrecht. Y eso no es así. Y eso es lo que están buscando quienes se oponen al acuerdo. Es decir, aquellos que critican el acuerdo y que critican, por ejemplo, entre otras cosas, el monto de la reparación civil, olvidan convenientemente que las responsabilidades que vayan surgiendo a raíz de las declaraciones y la evidencia que vayan presentando estos que sí se han acogido a la colaboración eficaz, los comprometerá a ellos. Y la reparación civil faltante para completar el monto de expectativa que tiene el Estado para recuperar, digamos, el monto afectado por los delitos de corrupción, lo pagarán ellos, ¿no? O sea, estas personas que hoy reclaman contra el acuerdo, reclaman contra el monto de la reparación civil, olvidan comunicarle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que ellos están involucrados y por lo tanto temen completar el monto de la reparación civil en favor del Estado cuando sean condenados. A mí lo que me preocupa, doctor Arvizu, es cómo vamos a empezar a ajustar un poco a Odebrecht si es que no cumpliese con este tema de la reparación, no solo la reparación civil, sino que
Vamos, yo ya lo he dicho acá 20 veces. A mí el tema de la reparación civil me preocupa muy poquito porque en el Perú ponemos reparaciones civiles a todo el mundo y nadie las paga. Entonces, si nadie las paga, ¿para qué diablos queremos más reparaciones civiles millonarias? En este caso sí hay un aseguramiento, y no solamente un aseguramiento del pago de la reparación civil, sino de los compromisos que ha asumido Odebrecht. ¿Cuál es ese aseguramiento? Básicamente que si Odebrecht miente, se resiste a entregar información, la información que entrega no es oportuna o no es veraz, el acuerdo se cae. Sí, o sea, pero una de las cosas más ricas que tenía Odebrecht para, digamos, ajustar de alguna manera la manija era, por ejemplo, Chaclia. Ya no tiene Chaclia. Ya, ayer nos enteramos con el procurador Rodríguez que Chaclia ya está vendida a la empresa china. Y a Odebrecht se le está permitiendo vender sus activos. Sí. Cuando Odebrecht venda sus activos, ¿para qué va a colaborar? Sí, empecemos por algo que tú has tocado y me parece fundamental. Esta norma, que además se aprobó en el Parlamento, que permite, entre otras cosas, vender los activos, que configura un marco del cálculo de la reparación civil y de la negociación con la empresa a raíz del acogimiento a la colaboración eficaz, se aprobó en el Congreso, se aprobó con los votos mayoritarios de quienes ahora están reclamando estos términos del acuerdo. Yo estuve absolutamente en desacuerdo. Yo, por ejemplo, y lo conversamos la vez pasada, no termino de estar de acuerdo con la posibilidad de Odebrecht volviendo a contratar con el Estado. Exacto. Sin embargo, ese es el marco en el cual se desenvuelven los representantes del Ministerio Público y que fue aprobado en el Congreso. Más allá de eso, creo, aún con eso, que los beneficios serán mayores para el Estado, puesto que, repito, en el caso de que Odebrecht renuncie a pagar la reparación civil o a cumplir con los términos del acuerdo en función a entregar información veraz y oportuna, ¿no?, verificable, ellos tendrán que asumir las consecuencias de esa negativa o de esa renuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sus funcionarios serán nuevamente sometidos a investigación, a procesamiento y eventual condena, y que se abrirán nuevas líneas de investigación que los comprometan con estos delitos frente a los cuales el Estado renunciaba a seguir imputando responsabilidad penal, y a otros, ¿no es cierto?, que den lugar las nuevas indagaciones. Yo creo que en ese marco hay un aseguramiento. Odebrecht no va a querer, ¿no es cierto?, retrotraer estos beneficios que ya están alcanzando de alguna manera, y creo que eso es beneficioso para el Estado en la medida en que, otra vez, llegue la información se verifique, se puedan ubicar cuentas en el extranjero, se pueda repatriar dinero también del extranjero, porque, ojo, una cosa es la reparación civil que paga Odebrecht con dinero presuntamente legal, ¿no es cierto?, amasado correctamente, dinero que tiene que pagar Odebrecht de su patrimonio, y otra cosa es la incautación de dinero ilícito que se encuentre en cuentas del extranjero o en cuentas de cualquier país. Ese dinero se incauta. Pero no de Odebrecht. De Odebrecht o de quien sea. O sea, es decir, no de Odebrecht en el sentido de que no es dinero legal de Odebrecht, ¿no es cierto? Ese dinero que sea producto de relaciones delictivas, del delito, ¿no?, ese dinero se incauta y regresa al país. Y eso no forma parte de la reparación civil. Ojo, ¿no es cierto? Claro, porque los que están empezando a hablar, y que hablaron ya la semana pasada, el día jueves, ¿no es cierto?, y ahora van a comenzar a declarar, son gente específicamente metida en la denominada Caja 2, en la Oficina de Operaciones Estructuradas, que era la que veía los offshore para traer plata sucia, o la que sacaba plata sucia de algunas obras ya con coimas y todo eso, ¿no es cierto? Si se descubre que esta plata, si terminan declarándolo, por lo menos ellos dicen, oye, en Andorra tengo ahí una cuenta, pues, hermano, que me sirvió. Esa plata tiene que venir. Ese dinero viene incautado, es distinto, es un monto distinto de la reparación civil, será añadido a la reparación civil, porque tiene otro concepto. No sé si me dejo entender. Cuando uno, para ponerlo muy claramente, cuando uno comete un delito cualquiera que sea, no necesariamente un delito contra la administración pública, un delito contra el patrimonio, ¿no es cierto?, el dinero producto de la comisión del delito, dinero ilegal, que se coloca en una cuenta cualquiera, ese dinero es incautado. La reparación civil la paga el condenado, o el que ha asumido la responsabilidad penal con su plata, con la plata que saca de su bolsillo. Eso es lo que va a hacer Odebrecht. Todo lo demás que se encuentre en cuentas del mundo y que dinero al que se llega, además con la información que tiene que entregar Odebrecht, ¿no es cierto?, dinero que ha ido a parar a cuentas que han abierto funcionarios públicos, estos que están preocupados, pues, ¿no es cierto?, estos que están preocupados. Ese dinero viene al país incautado.
¿no? Claro, porque seguramente parte de ese dinero que va a declarar Odebrecht, porque yo no creo que ellos mismos se vayan a quitar plata, pero declarará, por ejemplo, dirá, bueno, el expresidente tal, Así ¿no es cierto?, recibió en la cuenta de Gran Caimán, Así es. ¿no es cierto?, tantito, y se lo pusimos en la cuenta número 582530. Ahí está. Esa es la información que se espera obtener. Además, por supuesto, de la relacionada directamente con la responsabilidad penal de esos funcionarios, ¿no es cierto? Porque una cosa es que, producto de la comisión de un delito, se retire dinero hacia paraísos fiscales. Eso podrá configurar el delito de lavado de activos, pero hay un delito precedente, que es el delito, que es, digamos, el recibir la coima, ¿no? Los delitos de tipo colusorio o el cohecho, qué sé yo. Pero todo ese entramado de relaciones entre funcionarios de la empresa o de las empresas y funcionarios públicos será puesto en conocimiento por estos nuevos delatores, ¿no? Que además tendrán que ratificar esas delaciones, porque si no tampoco entra en el esquema de una colaboración eficaz. Eso es importante, y a eso voy ahora, porque a muchos nos guarda la esperanza de que más allá de lo que se pueda decir, en las memorias, tipo el My Way Day o el Way, que es el nombre que le pusieron ellos a la computadora, es como que saquen la memoria de esta computadora donde yo guardo todas mis cochinadas, ¿no es cierto? ¿Eso cómo va a llegar a las manos del Ministerio Público? Bueno, se supone que la empresa está poniendo a disposición del Ministerio Público absolutamente estos archivos, ¿no? Y eso es parte de la obligación que tiene Odebrecht para poder acceder a los beneficios a los que va a acceder, ¿no? Le pondrá un exfuncionario de la Caja 2 para que vean todos los currecutecos de dónde están, porque ahí deben haber escondidos cosas. Otro de los compromisos es que Odebrecht pone a disposición de la justicia peruana a todos sus funcionarios. A todos los funcionarios. Eso a mí no me queda muy claro, doctor. Porque a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que por lo menos hasta donde lo conocemos, el preacuerdo que conocemos, ¿no es cierto? Me hubiera gustado que el preacuerdo diga, oye, estás obligado a que todos tus funcionarios vengan y declaren. Pero eso de decir, tienes que incentivar para que tus funcionarios vengan, me suena muy vacío, pues. Sí, pues. Muy blandito. Sí. Yo creo que hay, obviamente, primero, partiendo de la premisa de que no conocemos el acuerdo tal cual, ¿no? Se ha firmado, no conocemos los detalles, digamos, conocemos una parte mínima del acuerdo real, del acuerdo total. Pero lo que hemos visto sí creo que hay cosas que podrían haber mejorado, hay otras que están sometidas, insisto, al esquema aprobado en el Parlamento, que tienen que ver con la negociación sobre todo de la reparación civil y de los activos de la empresa. Siempre hay, digamos, dimensiones criticables en un acuerdo, ¿no? Y siempre hay disposiciones de uno y ganancias del otro, ¿no? Claro, por ejemplo, otro de los temas que tanto se le reclama al acuerdo o al preacuerdo es, ¿por qué no se le dijo a Odebrecht, ya, ok, son solamente 610 millones, pero quítame todas las demandas internacionales que nos estás poniendo? Claro, claro. Eso, por ejemplo, tendría que haber sido parte del acuerdo, ¿no? Sin embargo, insisto, 610, aquí el problema que yo veo, más que el monto mismo de la reparación civil, si es exiguo o no es exiguo, recordemos que es la mitad de lo que había calculado la Contraloría, es de dónde se calcula el monto defraudado. O sea, ¿por qué llegamos a la conclusión de que son 1.200 millones? ¿Por qué no son 2.000? Cuando estamos hablando de reparación civil relacionada con delitos contra la administración pública, no solamente hablamos de la coima que se paga, ¿no es cierto? No solamente hablamos de eso, hablamos también del deterioro institucional del Estado, hablamos de obras que se construyeron mal o no se construyeron o se cayeron y tuvo que recomenzar un proceso de licitación con otros proveedores. Se habla sobre todo del deterioro de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. O sea, cuando hay un delito de corrupción siempre hablamos de derechos fundamentales. Eso tiene que estar calculado también en el pago de la reparación civil. Yo no sé si la herramienta que utilizaron para hacer ese cálculo contempla esa situación que para mí es vital, ¿no? Entonces, bien haría la Procuraduría o la Contraloría en transparentar absolutamente cuál es su metodología y cuál es la herramienta que utilizaron para calcular el monto del daño que configura, ¿no es cierto?, un parámetro para la pretensión indemnizatoria del Estado. Ahora, todo esto, doctor, de lo que estamos hablando, ¿cuándo? Porque la población quiere que las cosas se resuelvan ya, por supuesto, no quiere que se resuelvan ayer, y lo conversábamos la semana pasada en la entrevista, ¿no?
la gente dice, este debe ser el final, ya, o sea, ya hablan de aquí al 22, hermano, y el 23 deben estar viendo los fiscales a poner las denuncias de una vez ya y que pidan de todo. Tampoco funciona así, hay que decirle a la gente, piano, tranquilos. De hecho, este es un nuevo comienzo, si se quiere, ¿no es cierto? Este es un momento importante. El acuerdo es un acuerdo histórico, sin duda. No hay antecedentes de un acuerdo de esta magnitud, ¿no? Un acuerdo reparatorio, un acuerdo que pueda permitir otorgar conocimiento de delitos en un espectro tan grande, ¿no? En la historia judicial peruana. Pero este es un nuevo comienzo. De aquí en más todavía la información que llegue tendrá que ser verificada. Apoyará, por cierto, ya investigaciones que ya adelantó el Ministerio Público, podrá ratificar algunas teorías del Ministerio Público, seguramente permitirá en algunos casos formalizar investigación preparatoria en el caso de algunos imputados, sin duda, ¿no es cierto? A eso también le temen algunos otros que se desgañitan gritando contra el acuerdo, pero todavía falta mucho, Lo que sí se sabe hoy, y eso es importante, es que Odebrecht reconoce la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay delito. Claro. Entonces ya nadie puede decir que ya no hay vuelta atrás respecto de que no hubo delito. Hubo delito, sí. Y si hubo delito y ya reconocieron los privados su responsabilidad penal, los funcionarios públicos también son responsables. Hay funcionarios públicos que son responsables. Y esos tendrán que ser, en su momento, sometidos a proceso y condenados. Ahora, si hubo delito, si este es dinero sucio y ha ido a parar a mano de los políticos, y además se lo pregunto como abogado, esa frase que nos están repitiendo una y otra vez, por si acaso yo no recibí, pero si hubiese recibido, no es delito, ¿ah? Es un aporte a las campañas totalmente legal, lo recibimos porque era dinero que aportaba una empresa de mucho prestigio, entonces nosotros recibíamos nomás, no es delito. Ya hay algunos, yo estoy seguro que el Ministerio Público tiene sus propias teorías respecto de eso, hay seguramente una metodología que apunta hacia una investigación que consolide la atribución de responsabilidad penal por esos hechos. Han escrito varios penalistas sobre el tema, ¿no es cierto? Primero, los temas relacionados con el conocimiento o no de que esos aportes provenían o no de dinero ilegal, ¿no es cierto? Hay una serie de indicios que pueden dar cuenta, una cadena indiciaria que pueden dar cuenta de que sí había absoluta posibilidad o absoluta certeza de que ese dinero venía de fondos ilegales. Ni siquiera deberían tener la certeza, o me equivoco. La norma dice sospecha, ¿no? En este momento, además, definitivamente basta con indicios razonables, ¿no es cierto? La certeza, si quieres, llegará al momento de, la cadena de indicios permitirá que el juez se pronuncie respecto de la responsabilidad. No, me refiero penal. A los que recibían el dinero. No tenían que tener la certeza de que era un dinero sucio. Por supuesto. No. Basta, digamos, en los niveles del dolo, ¿no es cierto?, que es la conciencia y voluntad de cometer un delito, hay distintos niveles, y por supuesto, en la medida en que hay alguien se puede representar la posibilidad de la comisión del delito, hay dolo. Y si bien es un delito de comisión dolosa, basta con esa representación, esa posibilidad de representarse el resultado lesivo, ¿no es cierto? Y eso existe sin duda alguna. Pero además, ¿no?, el delito precedente, que es el que están tratando de decir, no, pero no habría delito precedente. Exacto. ¿Dónde está? No, el delito precedente puede ser incluso un delito de orden tributario, ¿no es cierto? Ya también se ha dicho. Entonces, los más grandes cáncer cayeron por no pagar impuestos. Por supuesto. Entonces hay varias posibilidades para que al final esto termine en condenas. Quienes dicen no, es muy difícil atribuir responsabilidad penal, son aquellos pues que han permitido, entre otras cosas, también que el Parlamento apruebe este nuevo tipo penal de financiamiento ilegal de partidos políticos, que no es otra cosa que una atenuación del delito de lavado de activos. De lavado de activos, ¿no es cierto? Le bajan la pena y ya se sienten más lindos. Hoy esto es lavado, esto se puede probar como lavado, pueden configurarse una serie de delitos precedentes de acuerdo a la estrategia que tome el Ministerio Público, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una especie de comparación, porque muchos de los que hoy dicen que la señora Lourdes Flores, por ejemplo, debería estar en la misma condición que Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Decían antes que, pobrecita Keiko, ella no ha sido presidente, solamente fue candidato. Bueno, les cuento que la señora Flores Nano tampoco, ¿no es cierto? Exacto. Lo que yo sí creo es que las dos deberían estar parejas. Sin duda. Yo creo que el piso debería estar parejo para todos. Para todos. Para todos, ¿no? Ahora, el tema es aquí qué información que llega
o qué declaraciones de testigos protegidos, de sometidos a la colaboración eficaz, es corroborable o ha sido corroborada, o hay una cadena de declaraciones que confluyan en ese sentido. ¿Cuántos de esos que han sido, digamos, mencionados por estos delatores premiados, ¿no es cierto?, tienen a otros delatores hablando de lo mismo? ¿O cuántos documentos hay que prueben lo que dicen esos sujetos? Yo creo que en ese caso sí hay diferencias claras entre unos y otros. Otra cosa es el tratamiento judicial o del Ministerio Público de unos y otros también. Y aquí recordemos que, por ejemplo, García es uno de los que tiene menos arraigo, es decir, se ha solicitado el arraigo mínimo, que es un impedimento de salida del país, que es el mismo que tiene Susana Villarán desde hace varios meses. Y PPK desde hace varios meses antes que García, ¿no es cierto? Y, sin embargo, García es el único de todo este espectro de imputados en el concierto de la trama de Odebrecht que ha solicitado asilo político. Sí, felizmente se la negaron, ¿no? Y la solicitó 2 veces. Acá el problema, doctor Arvizu, es que hay demasiada mentira por parte de los políticos y ellos nos, claro, escudándose en el tema de que el mentir no es un delito, no te pueden meter preso por mentir y estás en todo derecho, lo cual debería ser vergonzoso. Aquí ya debería existir una pena por mentir como existe en países como Estados Unidos, ¿no es cierto? Tú mientes, te vas preso por mentiroso. Acá no. Y todo el mundo dice, yo no recibí dinero, no, el dinero no era mío, yo no recibí nunca. Después, ¡prum!, se descubre que sí recibieron dinero. Y eso pasa, pero por agua tibia. Sin duda, porque además, José, recuerda que esta mentira recurrente, persistente, sistemática de algunos puede también interpretarse como una afectación a las investigaciones, es decir, una perturbación de la actividad probatoria. Cuando García sostiene que es un perseguido político y toma la decisión de asilarse, evidentemente está expresando la posibilidad de perturbar el proceso, ¿no? Yo entendería, claro, yo no soy el fiscal, no soy el juez que va a tomar una decisión, pero yo en lugar del procurador, del fiscal, hace rato hubiera solicitado en el caso de García una prisión preventiva. Sí, se la ha ganado a pulso. Yo no entiendo eso, no lo entiendo, porque recordemos otra vez, la prisión preventiva no tiene que ver con la responsabilidad penal, eso se discutirá en instancias posteriores, pero sí tiene que ver con el riesgo del proceso, con el riesgo procesal. Y creo que en el caso de García, y hay que decirlo, ¿no?, eso está más que manifiesto, ¿no? Y hoy día el señor García, luego de las declaraciones de Vieira, debe estar con el síndrome tiquitiqui, ¿no? Sí, porque sí. Fue el que le soltó los 100.000. A eso iba justamente. Yo creo que el cerco se cierra sobre algunos personajes más que sobre otros. Sin embargo, insisto, creo que todos aquí quienes participaron de esta trama corrupta tienen que responder a la justicia y tienen que ser tratados de manera absolutamente igualitaria, ¿no? Doctor, muchas gracias. No, gracias Muy a ti, amable. José. Gracias al doctor Arvizu que ha estado con nosotros en el programa hablando un poco de este tema de lo que está pasando en Brasil. Nos vamos al corte, regresamos con más. No se muevan, esto es Exitosa Perú.